Bien, buenas noches. Lo que vamos a hacer ahora en este video es trabajar, bueno, ya hemos hecho la inserción, ¿no? Hemos hecho el uso de los parámetros y todo lo demás, ¿no? Ayer trabajamos con esto, ¿no es cierto? Y ya tenemos datos acá, ¿no? En lo que es la sede. Ya tenemos los datos. Entonces, vamos a hacer ahora el select, ¿listo? Vamos a desplegar estos datos a nosotros acá, ¿listo? ¿Ya? Entonces, lo más cómodo para desplegar datos aquí es hacerlo en un data grid. ¿Listo? Y vamos a arrastrar aquí un data grid. Entonces acá agarramos y ahí está el data grid. Ya, lo voy a agarrar, lo voy a arrastrar. No se asusten si les sale al principio así, en la versión 2022 es así. Pero luego lo adecúan nomás, ¿ya? Como verán, es un contenedor de registros, ¿no es cierto? Y es ideal para pues mostrar los registros de una base de datos. ¿Está bien? ¿Ya? Um, Estos datos de ejemplo que les sale acá, bueno, solo sale en la versión, desde la versión 2019 para arriba creo que sale, ¿no? Del Visual. Lo borran nada más con esto, de item source, dicen, ¿no es cierto? Y pues esto lo borran y ya está vacío el data grid, ¿ya? Ahí es donde vamos a desplegar los datos. Le vamos a dar un nombre, dgb datos le voy a llamar, ¿ya? Y la idea es cargar aquí los datos, ¿de acuerdo? Obviamente, para cargar los datos tengo que tener una consulta select, ¿está bien? ¿Ya? Um, Voy a escribir aquí el select. No es, o sea, lo peor que pueden hacer en un sistema es hacer este select asterisco. Nunca hagan eso, ¿ya? Es lo más cómodo para hacer, pero no es buena práctica, ¿de acuerdo? O sea, no se debe hacer, porque cuando haces un select asterisco, despliegas todo. Y pues si tienes muchas columnas, las despliegas todas, y si tienes millones de registros, los despliegas todos. O sea, y a veces no necesitas, o sea, no tienes por qué desplegar todos esos datos. Primero, sobrecargas la caché del servidor, o sea, la performance de su RAM, y no se olviden que en cualquier consulta que hagan, el servidor te va a enviar eso a través de la red, con paquetes, ¿se ubican? ¿Sí? Si estás en una aplicación móvil o que sea, pues vas a tener que descargar todos esos paquetes. ¿Se dan cuenta? Eso afecta bastante la performance de las aplicaciones, ¿ya? Siempre traten de listar lo que necesitan y aparte traten de asignarle alias para que salga un poquito mejor, ¿ya? Porque cuando hago un select asterisco también, miren, tengo los nombres de las columnas de mi tabla. Entonces los voy a desplegar igual y les digo, no es seguro que despliegues los nombres de tus columnas porque con eso ya se conoce la estructura de tu tabla. Entonces, si conozco la estructura de tu tabla, pues más fácilmente te puedo hacer inyecciones SQL, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, por seguridad también, o sea, hay que usar alias y todo lo demás. Entonces, vamos a armar una consulta un poquito más interesante. La idea sí lo voy a seleccionar pero después lo vamos a ocultar. O sea, la clave nunca se muestra en este tipo de aplicaciones, nunca lo deben mostrar. ¿Ya? El ID es una clave que nos sirve a nosotros para programar. No tiene por qué verlo el usuario, ¿se entiende? Entonces, pero sí lo voy a seleccionar vamos a hacer después un get acá, haciéndole clic al registro para que nos cargue los datos aquí, ¿se entiende? Pues para eso nos va a servir, ¿ya? Entonces, vamos a seleccionar acá el ID, la denominación, la vamos a seleccionar también. Aquí ya le vamos a dar un alias, ¿ya? Nombre de la sede, ¿ya? Ahí está. El estado no es un campo que tenga que mostrar, es para la eliminación lógica, ¿se dan cuenta? Es un dato de diseño. No lo tengo que mostrar, pero sí lo voy a utilizar para filtrar. Solamente debería filtrar aquellas sedes cuyo estado sea un estado activo. ¿Entiende? ¿Ya? Siempre con un estado activo. No puedo desplegar a los que ya están inactivos. Siempre filtren esto. Si van a usar eliminación lógica, pues el filtro es este. ¿Ya? La fecha de registro más lo vamos a desplegar, ¿ya? Perdón, la ciudad o poblado, me olvidaba. Ciudad, poblado, as, lo vamos a colocar su alias así. Ciudad, poblado,
¿ya? Y no sé si sea necesaria la fecha de registro, ¿ya? Lo vamos a poner nada más para que veamos que salga, pero en un sistema real no creo que no lo pondría yo, ¿listo? Entonces acá, fecha de registro, aquí le vamos a colocar creado en, ya nos va a salir, ¿ya? La fecha en la que ha sido creado. Ahora, siempre que desplieguen datos, ordénenlos, ¿ya? El no ordenar un dato es terrible, es complicado, ¿ya? Lo voy a ordenar yo por la denominación. A ver, por si acaso, este 2 hace referencia a esta columna denominación. En el order by nosotros podemos colocar denominación, ¿no es cierto? Es lo que hacemos, pero esto se puede hacer, sí, pero miren, voy a solo ejecutar esta parte todavía de la consulta sin ordenarla. Cuando ejecutamos una consulta, en el select listamos atributos, columnas. Esas columnas tienen una numeración. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. ¿Se entiende? Entonces, como quiero ordenar por la columna 2, en vez de colocar el nombre del atributo, puedo colocar el número de la columna. Order by 2. O sea, esto me simplifica la escritura de código SQL. O sea, a veces hay atributos cuyos nombres son demasiado largos, ¿se dan cuenta? Y si quiero colocar más de un criterio de ordenación, coloco después uno, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? O sea, igual, primero estaría ordenando por la denominación y luego por el ID. ¿Se entiende? Entonces, en vez de colocar el nombre de la columna, coloco la posición. ¿Listo? Cuenten bien porque a veces pueden cometer este error. Digamos, order by, a ver, 2. Esta sí lo tiene hasta el 4, ¿no ve? Nos pueden colocar order by 6 y cuando haga correr esto, miren, hasta ahí todo parece bien, ¿sí o no? Me tendría que salir error. A ver, vamos a probar. Me sale error. Porque no hay la columna 6, ¿se dan cuenta? Solo tengan ese cuidado de contar y contar bien, ¿no? Cuidado quieran ordenar por denominación y se les vaya el 3, ahí va a ser por ciudad o poblado. ¿Se dan cuenta? Solo ese detallito y ya. Ya está, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Lo voy a colocar yo acá, order by 2. Ojo, la posición de la columna solamente sirve para el order by. No sirve en el group by. Cuidado quieran usarlo en el group by, ¿está claro? Ya saben usar ustedes group by, ¿no es cierto? Entonces, no sirve ahí en el group by, ¿de acuerdo? ¿Ya? Solo en el order by, ¿ya? Y ojo, si quieren pueden colocar aquí descendentemente, ¿se entiende? Si quiero hacerlo al revés, la ordenación, ¿ya? O sea, es como nominar a la columna más. A ver, bueno, hasta aquí, esta va a ser la consulta que vamos a ejecutar, ¿ya? Y pues vamos a escribir ahora el código C# para que lea esta consulta y pues la ejecute, ¿ya? Lo vamos a hacer en un método primero, porque la idea es que cuando carguemos, bueno, vamos a cargar los datos cuando el formulario se despliegue, cuando la ventana se cargue, ¿se entiende? Directamente. Pero cada vez que guardemos hay que volver a cargar los datos, hay que volver a actualizar, porque cuando insertamos no se olviden que abrimos y cerramos la conexión, ¿no ve? Entonces si insertamos, lo vamos a cerrar la conexión, hay que refrescar esto otra vez, ¿no es cierto? Los datos estáticos que tenga acá. Por eso vamos a volver a llamar ese select y por ello lo vamos a escribir en un método, ¿ya? Entonces me voy a crear acá ese método. Todavía no vamos a trabajar con el evento o sea, no vamos a trabajar, no lo vamos a llamar todavía, simplemente lo vamos a escribir, ¿ya? Este va a ser el método void que se va a encargar de hacer la selección, ¿ya? Y a este método lo llamamos cuando se carga la ventana y pues cuando insertemos, ¿se entiende? Para refrescar los datos. A ver, para hacer el select, aquí he abierto la diapositiva, ¿ya? Vamos a hacer toda esta conectividad y demás, y con el select vamos a agarrar los datos, ¿se entiende? Y vamos a tratar de desplegarlos hasta acá, ¿ya? Pero como tenemos esta gran variación de datos, para desplegar el select a la interfaz, los datos necesitamos adaptarlos. Para eso vamos a utilizar un MySQL Data Adapter, ¿ya? O sea, eso lo tienen ustedes acá en esas clases que está acá. Miren el Data Adapter, ¿se entiende? El adaptador, ¿ya? Para que de ese adaptador recién carguemos los datos al dataset, que es parte del componente de Ado.net, y del dataset recién lo pasemos a la interfaz, ¿está bien? Entonces, obviamente primero hay que establecer conexiones y todo lo demás. Voy a crearme acá la conexión.
Ya, ahí está. Me estoy creando la conexión. Y aquí le vamos a pasar la cadena de conexión, ¿no? Connection string se me ha llamado. Ya, ahí está, ahí tenemos la conexión. Necesito tener la consulta. ¿Ya? Le voy a colocar aquí una arroba. Y aquí está la consulta. O sea, igual prueben siempre la consulta para ver si les funciona o no, ¿no ve? Ojo, que aquí no hay parámetros, ¿no? También, o sea, ya sabemos lo que son los parámetros, ¿no ve? En este select no hay parámetros, pero puede haber otros select que tengan parámetros. Por ejemplo, seleccionar las ventas entre un rango de fechas. La entrada va a ser fecha inicial, fecha final, que puedo elegir desde la interfaz, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, los selects también pueden tener parámetros, no solo los inserts, ¿se entiende? Ya, ojo, y en este caso pues, no tiene, ¿no? Vamos a listar todito. Entonces acá colocamos esa consulta, lo pegamos, ya, ahí está. Y vamos a definir el comando. Vamos a crearnos acá el comando new MySQL command. Y miren, vamos a aprovechar para pasarle la consulta y asignarle la conexión. En una, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces ya está casi, ya está listo para ejecutarse. Como lo vamos a, aquí no hay parámetros, nada. Como estamos acá, pues listos para establecer conexión, vamos a hacer nuestro try catch con nuestro clásico finally. Ya, luego, después de que acabemos este CRUD, si se dan cuenta hay mucho código repetido, les voy a enseñar otra forma de hacer el código, ya, lo vamos a trabajar con patrones de diseño, ya. Para eso, está quedando grabado por ese caso, necesito que repasen programación orientada a objetos, herencia, esas cositas, ya. Necesito que repasen los conceptos, eso ya no lo vamos a avanzar, ya. Entonces necesito que repasen eso, con pura programación orientada a objetos lo vamos a hacer estos CRUD, ya. Ojo con eso. A ver, ahí está. Y voy a abrir la conexión. Y antes que me olvide, aquí lo voy a cerrar, ¿ya? ¿Ya? Ahora, miren, todavía no vamos a ejecutar este comando. Vamos a definir un objeto de la clase MySQL Adapter. Porque, reitero, necesitamos capturar los datos del select, ¿se entiende? Y pasarlo a este adaptador que se va a encargar de estandarizar los datos para que luego lo pase a un dataset, ¿se entiende? Entonces acá me voy a crear lo que es el adapter, aquí abajo. Ya que está abierta la conexión, vamos a crearnos un objeto de la clase MySQL DataAdapter. ¿Ya? Le vamos a llamar adapter a esto. ¿Ya? ¿Cuál es la función de esto? Capturar el resultado de la consulta select, ¿se entiende? Y esto se va a encargar de estandarizarlo para luego pasarlo a un dataset. Ahora, un MySQL Data Adapter, un objeto, esta clase tiene una sobrecarga en su constructor. Y esta sobrecarga del constructor, si una conexión está abierta, este MySQL Data Adapter puede recibir un objeto de la clase MySQL Command, o sea, puede recibir el comando. O sea, aquí miren, le vamos a colocar el comando. Entonces, ¿qué hace esta sobrecarga del constructor? Si la conexión está abierta, como en este caso, ¿ya? Y creo este objeto, en esta línea de código, solo en esta línea, ya lo ha ejecutado el comando. Lo ha ejecutado esta consulta con este comando, ¿se entiende? Y el resultado de ese select ya está en este objeto. Así en una sola línea. ¿Se dan cuenta? Aquí los voy a colocar. Perdón, me he equivocado de comentarios. Eso de trabajar con varios lenguajes es grave, ¿no? Ejecuta el comando y pasa el resultado de la consulta select. O sea, este resultado que está acá, ¿se ubican esto? Lo que hemos seleccionado, todo esto, ya lo ha pasado al adaptador.
¿entiende? Ya está aquí, miren, en una sola línea de código. ¿Se entiende? Pero para esto la conexión tiene que estar abierta. Si la conexión no está abierta, pues no se puede. ¿Ya? Obviamente tiene que estar definida la consulta y todo lo demás, ¿no? ¿Ya? Miren, ya está, en un solo paso. Ahora miren, ¿qué es lo que sigue? Del adaptador llenamos un dataset. ¿Qué es un dataset? Lo tenemos por acá, creo que tenemos una imagencita por acá de un dataset, aquí está, ¿ya? O sea, en el dataset tenemos todo este conjunto de clases. Puedo crear, o sea, del adaptador puedo llenarlo directamente a este dataset, pero esta clase dataset, si me creo un objeto de la clase dataset, es para guardar toda una base de datos. O sea, puedo guardar toda la base de datos aquí, en un solo objeto. Aquí no necesito toda la base, ¿se dan cuenta? O sea, es el resultado de una consulta select que básicamente este select es una tabla, ¿sí o no? ¿No es cierto? Entonces no vale la pena, es mucho lío, ¿se entiende? ¿Para qué tanto? Luego tengo, miren, la colección de tablas que es para almacenar varias tablas. Tampoco me sirve, ¿se entiende? Pero tengo aquí otra clase que es data table. Esto es para modelar una tabla o el resultado de una consulta que es una tabla. Entonces, de lo que es los datasets y lo que es ADO.NET, podemos manejar este componente, ¿se dan cuenta? Por eso manejamos este. No estamos modelando algo más grande, ¿se entiende? Entonces, es suficiente crearnos un objeto de la clase DataTable para que ahí le pasemos el resultado de la consulta. Entonces voy a hacer eso. Me voy a crear un objeto de la clase DataTable. ¿Ya? Table le voy a llamar igual a new DataTable. Ahí está. Este es el componente de ADO.NET. ¿Se entiende? La idea es que ahora, como está en esta diapositiva, ¿dónde era la diapositiva? Me he perdido. Ahí. Del adaptador lo pase, lo llene ahora ese data table. ¿Cómo lo voy a hacer? Todo objeto de la clase DataAdapter, que aquí se llama adaptador, adapter, tiene un método que se llama fill, y ahí le paso la tabla que quiero llenar. O sea, los datos que están aquí y que los ha estandarizado, ya los está pasando a este data table. Los datos ya están ahí. ¿Se entiende? Lo hemos pasado. Una vez que tengo ahí los datos en un objeto en cualquier dataset, ¿se entiende? De ahí puedo llevar a cualquier interfaz, a un listbox, a un datagrid, ¿se entiende? Puedo llevar a cualquier lado. Entonces vamos a pasar los datos que tengo en este table al datagrid, ¿se entiende? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero el datagrid tiene una propiedad que se llama item source. Por si hubiera datos, como nos va a servir para refrescar y recargar, primero lo vamos a nulificar. ¿Ya? Lo vamos a borrar, lo que había. ¿Se entiende? Y ahora lo vamos a volver a cargar. O sea, si hubiese datos, lo borramos. Y ahora le cargamos nuevamente. Item source decimos, y esto va a ser igual a esta tablita. Y hay una propiedad que se llama default view. Va a hacer que todo el resultado de la consulta se le cargue acá. ¿Se entiende? Con eso ya está. O sea, ya se van a cargar los datos al datagrid. Ahora, ¿dónde vamos a llamar a este método? Lo vamos a llamar en dos lugares. Primero, en la ventana, en su evento loaded. Este evento loaded se carga, o sea, se dispara cuando la ventana se despliega. Entonces, cuando se despliegue, que ya me haga el select. ¿Se entiende? Si miren acá, vamos a llamar a nuestro método select. ¿Se entiende? ¿Dónde más lo vamos a llamar? Una vez que insertemos, por acá decimos registro insertado con éxito, ¿no? Aquí está. Una vez que insertemos, que se refresque y que nos muestre el registro insertado. Nos vamos a llamar ahí también al select. Por eso he hecho un método. No lo he hecho dependiendo de un botón. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Para llamarlo en los distintos lugares que lo vamos a utilizar. Probaremos. La primera vez va a tardar, ¿ya? Bueno, ha tardado mucho. Ahí está. ¿No es cierto? Ya me está desplegando los datos. Ahora, si creo aquí otra sede, digamos, sede Chapaca. Eso es en Tarija. No tengo Tarija, ¿no? Era que ponga. Digamos en Sucre, ¿ya? Guardar. Entonces, me va a refrescar también. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso lo he creado el método. Vamos a quedar acá. ¿Listo? ¿Ya? Y detenemos el video.